¿Qué tal, citizens? Buenos días a todos, a todos, a todos. Aquí Citizen Peruano comunicando que ganamos. Ganamos el partido, una victoria entre cómoda y un poquito complicada, ¿no? Pero cómoda por el resultado, me incliné más por lo cómodo. Y más importante que eso, aseguramos, o sea, con muy buenos goles. Bueno, con un golazo de Gundogan y un gol de penal de Haaland que volvió al gol, se quitó la sal con eso. Y lo más importante de todo, se aseguró la Champions League para la siguiente temporada. Ya saben lo que eso implica, no solo mucho más dinero, más presupuesto, sino también asegurar pues el talento que se vaya a conseguir la siguiente temporada, que es muy necesario, ¿no? Y ha sido muy necesario en esta temporada. Entonces, sobre el partido, el 11 titular del Fulham, Fulham Manchester City en la cancha del Fulham en Londres. El 11 titular fue de Bernd Leno, el ex Arsenal en el arco. Robinson, muy buen lateral por izquierda, Cuenca, el español. Andersen, con el apoyo de central. Y Ted de lateral derecho, que sufrió bastante con Doku. Lukic y Carney como doble pivotes. Carney un poquito más adelantándose. Lukic un poquito más especializado en defensa. Adama Traoré por izquierda, pero eso intercambiaba de lado, de banda, dependiendo a quién veía más débil, ¿no? Spoiler, fue Guardiol. Andrés Pereira de media punta, que de verdad que no tuvo mucha implicancia en el partido. Las pocas que tuvo también las falló. Y Harvey Wilson, o Harry Wilson, no recuerdo cómo se llama, por derecha. Yo creería que ahí también como más que extremo, como un volante ofensivo, ¿no? Y Raúl Jiménez de punta, el delantero mexicano que logró tener una sólida temporada considerando su equipo, después de su pues horrible lesión que tuvo, que se fracturó el cráneo, pues, ¿no? No hubo mucha ciencia acá, fue como todos esperábamos, fue más que nada defendiendo, bloque bajo y a la contra, ¿no? Estas dependían casi enteramente de Adama Traoré, de que con su velocidad y físico sobrepasara a los laterales del City y a los defensas del City. Lo hizo varias veces, pero no, simplemente no llegaba a congeniar o a dar bien el pase, y en las poquísimas veces que logró como que linkear con el resto de jugadores del Fulham, afortunadamente salvaba Ederson. Y como lo mencioné, pues Ted sufrió muchísimo marcando a Doku, porque la mayoría de las veces lo dejaban solo con uno contra uno. Y pues Doku en el uno contra uno casi, ya esta temporada creo que no ha habido nadie que lo pueda parar en esa condición, porque pues mayormente lo tiene que marcar entre dos, ¿no? O sea, siempre viene el central, o más que nada el volante, el pivote, a apoyar en esa cobertura contra Doku, pues, ¿no? El 11 titular del City fue Ederson en el arco, muy buen partido. Mateus Nunes por derecha, Rubén Díaz, Akanji de doble central y Guardiol por izquierda como lateral izquierdo. Bernardo Silva y Nico González de doble pivote. Esto es lo que me aparece en la página, pero creo que ahí no está del todo correcto, o como yo los vi. Doku por izquierda, Marmoush por derecha y Haaland por el medio, y Gundogan de media punta. Yo creo que estos son más que nada las alineaciones de cómo terminó el partido, de que cómo inició, porque como inició en realidad yo lo vi más como un 4-3-3, con Nico González de único pivote, y Bernardo y Gundogan de volantes ofensivos, y Marmoush, Haaland y Doku como esa línea ofensiva, pues, ¿no? Ese tridente ofensivo. Omar, por eso mismo, Omar se veía en el inicio del partido, Omar Marmoush se apoyaba bastante en Bernardo Silva al momento de hacer el overlap. No recuerdo bien cómo se dice en español eso, que Omar Marmoush tomaba la pelota casi cerca, no tan cerca a la banda como lo haría un extremo natural, y Bernardo Silva pasaba por detrás de él y él se apoyaba en él, o sea, le pasaba la pelota para que Bernardo Silva
vaya y centre y trate de ponerse en una buena posición para centrar la pelota a Haaland y Gundogan, pues no. Por eso te digo que al inicio me pareció más un 4-3-3, que ya luego se volvió un doble pivote con la situación que voy a mencionar luego. Gundogan ya no trabajando de pivote, sino ya clavado como media punta en la posición que normalmente juega De Bruyne o que antes jugaba Marmoush. Jugó bien, atacó bien, o sea, se vio pues el Gundogan por momento, al inicio del partido más que nada, el Gundogan anterior, el Gundogan del triplete. Eh, ya, y consolidado con su golazo de Chalaca que anotó. Un super golazo en el que se dio dada la posición en la que estaba y que creo que era la ideal, en la que se encontraba al momento del centro y que era la que debía repetirse por la mayoría de las situaciones, pero no fue así. ¿Cuál fue? Cuando Marmoush apoyándose con Núñez y Bernardo, Núñez remata, Haaland está en el primer poste y por eso es que se lo pide. Yo al inicio como que lo vi como, pucha, Núñez se perdió ese pase clarísimo a Haaland, pero en realidad no fue tan claro. En realidad fue de una fracción de segundo en la que Haaland se liberó antes de que se pudiera... antes de que Núñez rematara. O sea, no había mucha chance, la verdad. No era mucha culpa de Núñez. Pero Gundogan en el segundo palo y más retrasado. Esa situación no se dio muy seguido. En el resto de situaciones peligrosas que hubo, Gundogan estaba atacando el primer palo, cosa que no debería ser así, porque ahí la pelota está como que en su punto más alto. Y Gundogan no es tan alto como Haaland. Y Haaland atrás. Y Haaland para las segundas pelotas no es tan efectivo como buscando la primera. Porque ahí jala toda la marca, pues no. Lo ideal, que fue lo que pasó en el gol, es que Haaland esté en el primer poste, ya sea por izquierda o por derecha, cuando atacan por izquierda o por derecha, para jalar toda la marca posible y que Gundogan esté localizado detrás de Haaland, en la misma línea pero un poquito más detrás de Haaland, ya más libre de marca, el segundo poste para rematar. Así es como jugaron en el triplete y así es como se consiguió eso, pues no, así es como se consiguió el primer gol en este partido. Pero bueno, aún así, como que sólido partido de los dos, más de Gundogan que de Haaland, la verdad. Nico González también, en ese momento que quedó como único pivote, al momento del ataque y el control, lo consideraría bien, sólido, ¿no? Lo malo es que sí, al momento de las contras, Nico González dejaba muy descubierto el mediocentro, pues no, muy descubierto, se nota pues que ahí no es un volante dedicado enteramente a lo que es la defensa, sino más a la creación y al ataque, pues no. Que puede defender, pero no va a ser su principal función porque no está hecho para eso, ¿no? O no está entrenado todavía, no está orientado todavía a esa función, pues no tiene tanta experiencia. Eso hizo que Bernardo ahí recién pasara abajo y volviera a hacer un doble pivote. Entonces ya con Bernardo apoyando a la salida, más que nada, en bastantes ocasiones, incluso algunas más que Nico González, y apoyando la cobertura, ya teniendo en mente cómo jugaría, me imagino que tendría en mente qué haría Rodri en este escenario, ¿no? Más antes, en vez de ir a cortar y a presionar, como que más atento, lo veía más atento a los pases, más viendo como que a quién podría ser la persona que probablemente le pase este tipo. Como que ahí ya como que empezamos a sufrir menos en lo que fue la mitad del partido, pues, ¿no? Muy buen trabajo de Bernardo Silva, que de verdad que ahí es su posición, de verdad que ahí es su posición y la ha demostrado en esta mitad de temporada. Feliz con este repunte que tuvo Bernardo Silva, pues, ¿no? Otra cosa que quedó bien en claro y es que Doku sin De Bruyne, sin De Bruyne y sin De Bruyne en su nivel que esperado, Doku queda como el único generador de caos, como el único diferente, como el único que puede generar ese desarreglo, ese desorden que el resto de equipos no están acostumbrados, que cuando se van contra el City saben que va a ser una estructura fija, una estructura sólida, saben que van a ser mayormente pases tratando de buscar ese hueco y que va a ser una progresión lenta en las contras mayormente hacia el arco. Pero en esta ocasión lo que se vio bastante fueron pases cruzados largos de Bernardo Silva, de Mateus Núñez, de Rubén Díaz y de momentos también de Akanji, desde el lado centro derecho del lado de la cancha del City hacia el lado izquierdo de Doku.
Y como Doku estaba de extremo, pues lo bajaba, la controlaba bien y podía atacar mucho más rápidamente. Ese es, eh, ese es el generador de caos que nos queda. Y yo creo que Doku ha mejorado muchísimo en sus cualidades físicas. Y si la siguiente temporada ya ahora mejora en lo que es la toma de decisión, más que la finalización, porque la finalización la tiene, ¿no? Mejora en lo que es la toma de decisión rápida. Doku va a ser un animal, un monstruo de verdad. Esto no pasaba del otro lado, ¿no? Porque cuando Guardiol, Akanji, Nico González jugaban pelotazos largos para salir más rápido a Omar Marmoush, no era lo mismo, porque Omar Marmoush no es un extremo, ¿no? Entonces, como no es un extremo, no está abrazando la banda, él está en el espacio intermedio, ¿no? De volante ofensivo, slash media punta por derecha, ¿no? Entonces, ahí estaba más marcado, estaba menos solo para poder encarar, y como Bernardo Silva ya no estaba de un volante que lo pueda ayudar, y Mateus Nunes pues tarda en subir, entonces ya no había tanta peligrosidad, y la mayoría de las veces como que no funcionaba tanto la estrategia por ese lado, pues, ¿no? ¿Qué otra cosa? Quedó bien en claro que el equipo no sabe jugar con Haaland, se ha olvidado cómo jugar con Haaland, no sé si no lo quieren hacer, si no lo ven necesario, no saben jugar, no se atreven a jugar esos through balls, esos pases que atraviesan la defensa hacia Haaland, ni siquiera incluso hacia Marmoush, ¿no? Y por momentos también cuando entró Echeverry al final, tampoco sabían jugarle ahí. Entonces eso es preocupante, pues, ¿no? Esperemos que con los refuerzos que lleguen la siguiente temporada, los más probables que están, o más voceados hasta ahora, que son Morgan Gibbs White y Tierney Reinders, que sí se atrevan a jugar esas pelotas al espacio, ¿no? Guardiol en el tema defensivo pues fue un poco mixto, ¿no? O un 67%, o sea, 2/3 lo hacía bien y 1/3 lo hacía mal. ¿En esto qué me refiero? A que presionaba bien, recuperaba bien el balón cuando era como que en la mitad de cancha, defendía bien también cuando ya como se localizaba enteramente de central, ¿no? Defendía muy bien, hacía buenas coberturas, ¿no? Al estilo que normalmente lo debería hacer Rubén Díaz. Pero cuando él era 1-1 en la banda, lo dejaba muy descubierto. O sea, se dejaba muy descubierto su incapacidad de hacer una correcta cobertura, pues, ¿no? De reaccionar rápido, de saber qué es lo que un extremo va a hacer probablemente en ese momento, ¿no? Entonces, eso pues me reconfirma a mí que necesitamos un lateral natural, un lateral, o sea, que tiene experiencia en esa posición, que es bueno en esa posición, ¿no? Como mencioné en otro momento, en un video de otro colaborador de Inchel City, para mí lo ideal sería un Achraf Hakimi para que juegue por la banda derecha y mantengamos a Nico Riley de lateral izquierdo, aunque creo que ese sería un peor escenario, pero al menos con Guardiola central ya se tiene un poquito más de solidez. Y con Hakimi pues se gana muchísimo más ataque que con Mateus Nunes, yo creo, y a la par que más defensa, ¿no? Mayor solidez. Y no consideraría algo descabellado como que también hacer que Hakimi juegue por izquierda, pues, ¿no? Yo creo que un jugador de su nivel, de su calibre, que lo ha demostrado en el Champions, en el Real Madrid, en el PSG, en el Inter, en Dortmund creo que también jugó. No, jugó en el Dortmund, en el Real Madrid, en el Inter sí no recuerdo, creería que sí, pero no estoy seguro. Que fue después del... Sí, fue Real Madrid, Inter, Dortmund y PSG. Entonces yo creería que de su nivel sí podría tranquilamente hacer esa labor, la verdad. Pero bueno, lo más probable es que llegue Andrea Cambiaso de la Juve, pues, ¿no? Viendo que es de la preferencia de Guardiola, ¿no? Por eso digo que un 67% todo ok con Guardiola, ¿no? Otros temas defensivos, pues, Rubén Díaz, muy flojo, muy flojo de nuevo. Si bien en la página iban a ver la imagen, tiene una nota buena, muy satisfactoria, de 7.9 sobre 10. Yo lo vi demasiado flojo, de verdad, demasiado flojo. Quizás en la salida mejor, pero demasiado flojo al momento de defender, demasiado flojo. Incluso cometió el penal no cobrado, ¿no? Un penal flagrante, ¿no?
entiendo que es un poquito del karma del fútbol, ¿no? Como contra el Crystal Palace no le sacaron roja a Dean Henderson. Entonces el karma del fútbol es que en este escenario pues no nos cobraran el penal, ¿no? Que no hubiera cambiado mucho, la verdad. Quizás lo hubiera, incluso hasta hubiera animado las cosas un poco más, ¿no? Pero bueno. Eh, sí, no estoy satisfecho con la última mitad de la temporada de Rubén Díaz, sinceramente. Y Mateus Nunes, todo bien en el momento de atacar en la primera mitad, y en la segunda mitad como que ya no tan dedicado o ya no con la misma fuerza, la misma precisión, ¿no? Yo me imagino que también el cambio de Alex Iwobi por esa banda como que le afectó mucho, ¿no? Otro tipo de jugador, ya no tan basado en velocidad, sino más técnico, más habilidoso, ¿no? Y sí veo lo que dice Guardiola, o sea, que lo que dijo Guardiola que es tonto con la pelota, no sé si dijo que es tonto con la pelota, yo quiero pensar que dijo como que no es lo suficientemente inteligente con la pelota. Eh, Se nota, ¿no? Y ya se lleva notando por bastante tiempo, ¿no? Como que tiene sus momentos de diarrea mental, es la verdad. Finalmente, o sea, Ederson, o sea, muy buen arquero. La verdad es que la segunda mitad de Ederson ha sido increíble, ¿no? La segunda mitad de Ederson, después de ya saliendo de Champions, ¿no? Como que ha sido muy buena, ha sido muy sólido ya en esta última racha ganadora en que nos ha cubierto bastante, ¿no? Eh, Estoy feliz con Ederson. Aún así, creo que debe venir alguien más. Lo ideal para mí sería que Ederson se quede segundo arquero para la Copa, ¿no? Considerando que es un año menor que Estefan Ortega Moreno, y vender a Estefan Ortega Moreno, pero lo más probable es que Ederson no quiera pues ese rol de segundo portero, ¿no? No lo asuma con tanta felicidad, y tiene sentido por su nivel, ¿no? Y por sus habilidades. Entonces lo más probable es que terminen vendiendo a Ederson para traer al nuevo portero que yo recuerdo que se estaba voceando bastante, Diogo Costa del Porto, pues, ¿no? Que tiene esas características similares a las de Ederson, pues, ¿no? Y finalmente, Guardiola esta temporada ha sido un estrés, la verdad, un estrés constante. La verdad es que el equipo y Guardiola, el equipo y su desempeño en temporadas anteriores, siempre siento que siempre han salvado a Guardiola y a sus decisiones cuestionables en muchas ocasiones. Y pero en esta temporada no ha sido así, entonces se ha visto de verdad como que la falencia de Guardiola en ciertas cosas, decisiones cuestionables, y en este partido también fue una de ellas. O sea, mejor dicho, me reconfirmó que no ha sido una temporada en la que hemos podido depender de Guardiola para los cambios, para cambiar el flujo de un partido, ¿no? Ha hecho cambios tardes, como siempre, como casi siempre, casi enteramente hace, ¿no? En este caso Gundogan por De Bruyne, ¿no? Entiendo que Gundogan luego ya considera el penal, pero hasta ese momento no estaba haciendo mucho, la verdad. Incluso se había caído, se sentía lesionado, se sentía fatigado, lo miraba incluso a la banca como diciendo ya cuándo me vas a cambiar. Y más que nada considerando que De Bruyne podía haber entrado y sabiendo que era su último partido, y le dio menos de 10 minutos. 15 a lo mucho ya con el suplementario, con el tiempo extra. Pero no me pareció correcto. No me pareció para nada correcta la forma de tratar así a alguien como Kevin De Bruyne, y a alguien al que el mismo Guardiola le ha tirado tantas flores a lo largo de estos 10 años. La verdad, muy decepcionado con eso. O sea, me confirma que la verdad es que Guardiola no ha sido su temporada. La verdad, no hemos podido depender de él para salvar un partido. Y los cambios también cuestionables. O sea, el primero que entró al minuto 77 fue Foden. O sea, ¿por qué va a entrar Foden antes que De Bruyne? No entiendo. De verdad es que no entiendo esa decisión. Entiendo que se quiera apoyar a Foden, que se quiera darle ánimos, ¿no? Y fortaleza mental para que mejore la siguiente temporada. Pero eso hazlo la siguiente temporada, ¿no? Eso hazlo cuando se lo merezca. Foden es joven, ok, pero no es Echeverry, no es Nico Riley, no es Rico Lewis. Foden es un jugador que ya ha ganado finales de Champions, ha estado ahí en ese equipo. O sea, no. ¿O qué? ¿O vas a hacer lo mismo con Messi, con Cristiano? No, ellos, si tenían una mala racha, luego te lo demostraban. Te demostraban por qué tenían que estar ahí. Foden no ha hecho eso en las veces que ha entrado, la verdad. O sea, lo empeora. O sea, te ratifica y te da tristeza y pena verlo jugar así.
Y ya confirmado por Guardiola que es por temas mentales personales, yo creería más que nada, ¿no? Por el descontrol en su vida que ha tenido últimamente. Y así ha sido todo un calco de la temporada, ¿no? O sea, cambios tardes, cambios que nunca han mejorado la situación. Quizás contra el Bournemouth, cuando entró Nico González y Rodri, como que permitió a Nico ir más al ataque, ¿no? Lo vería lo único, pero era un partido que ya estaba acabado, que el Bournemouth estaba volcado al ataque, entonces no, o sea, no veo que en muchas ocasiones Guardiola haya mejorado las cosas con replanteamientos. La verdad es que no. Y me confirma que pues ojalá ya la siguiente temporada, yo espero que en serio sea la última, la verdad. Y que ya se traiga un buen entrenador. Para mí el ideal sería Luis Enrique. De verdad que espero que Luis Enrique no gane la Champions con el PSG para que pueda como que hartarse y decir, pucha, ya si con esto gané la Champions ya tengo que irme de acá, ¿no? Solo me queda salir y venir al Manchester City. De verdad que para mí sería el ideal. Porque de ahí no veo a nadie que se le acerque al nivel de excelencia que se le pide y que se espera de este equipo con Guardiola. De verdad es que no. Pero bueno, en resumen, se ganó, que es lo que importa, clasificamos a Champions y en nuestra peor temporada clasificamos como terceros, creo que no sé cuánto, no llegué a ver cuántos puntos por debajo del Arsenal. En la mejor temporada del Arsenal, entre comillas, la peor temporada del City, nos diferencian 3 puntos, ¿no? Entonces, y Haaland como tercer goleador. Entonces, sí, esperemos qué cambios hará la directiva y el comando técnico para la siguiente temporada. Esperemos a ver qué gente saldrá. Grealish es casi ya alguien fijo que se irá. Yo creo que ya deberían empezar a reemplazar a John Stones, que me encanta, pero lastimosamente se lesiona demasiado, no está disponible. Lo mismo con Ake, ¿no? O Ake o Akanji, uno de los dos. Y que Rubén Díaz y que los que se queden de centrales como que pasen a ser más, ya no tan dependientes de ellos, sino como que empiecen a intercalar con los nuevos, ¿no? Con Kusanov y con Vitor Rice, porque la verdad es que, o sea, de nuevo se deja claro que la defensa, las centrales de City están en muy baja calidad y me fastidiaría, o sea, no quiero pensar que necesitamos conseguir más centrales después de que se ha gastado, creo que 70 millones en centrales. No quiero pensar eso. No, de verdad que no quiero pensar eso. O sea, me rehúso a que ese sea el caso. Yo sigo con las cosas claras, la prioridad laterales, los mediocampistas que acompañen el pivote a Rodri, un pivote, un mediocentro defensivo natural, o si ya se va a decantar, si nos vamos a decantar por este doble pivote, pues ya me quedaría más tranquilo con Reinders y Gibbs White. Y un fichaje, yo sí de verdad creo que un fichaje del estilo Wirtz, ahora que lo hemos perdido en el peor escenario posible, porque no solo no ir al City, sino ir al Liverpool, un rival directo en todo sentido. Yo de verdad pienso que es hora de fichar a alguien. Lo ideal sería Pedri del Barcelona, pero ojalá que al menos traigan a Xavi Simons del Leipzig, pues, ¿no? Y bueno, ánimo chicos, ánimo Citizens, y nos vemos en las siguientes noticias importantes que tenga el Manchester City, probablemente el Mundial de Clubes y cualquier fichaje confirmado que haya en el futuro. Hasta pronto, cuídense.